Tenemos el gusto de tener una invitada muy especial, Sin Rubenstein, de Buenos Aires, que aceptó sumarse a esta conferencia. Teníamos ese pendiente con Sin desde hace tiempo de traerla y al fin encontramos el espacio para tenerte aquí. Bienvenida, Sin, y por favor arranquemos. Gracias. Bueno, gracias. Para mí es un honor estar acá con ustedes y vamos a hablar además de un tema que quizás dentro de toda la agenda no estaba presente, así que sería la única sesión donde vamos a hablar sobre emociones, así que quienes se han sumado seguramente están interesados en entender de qué se trata esto, de que las emociones son una big data. Les voy a dar la bienvenida, no sé quién está conectado porque no veo gente todavía con cámaras, la veo a Andrea, Daniel, Elizabeth, Carmen, Rafael, Viviana. Bueno, bienvenidos a todos y todos. Y bueno, voy a comenzar la sesión. Y mientras se van sumando algunas personas, que sé que van a estar atrasados porque empezamos repuntual, les voy a compartir un poco sobre mí. La sesión se llama Los desafíos de gestionar la cultura emocional, cuando las emociones son una big data. Y lo que les puedo contar de mí, en complemento de lo que contó Juan, a quien agradezco nuevamente la invitación, es que soy facilitadora optimista, soy agile coach, soy consultora en transformación cultural, escribí un libro, planté un árbol o más de un árbol, tengo 2 hijos, creé una comunidad de facilitadores y hoy más que nunca creo que podemos y debemos cambiar el mundo desde nuestras prácticas. Por lo tanto, esa es la presentación en la que hoy yo puedo mostrarles un poquito de quién soy. Gracias ahí por el corazoncito, André. Me gustaría iniciar la sesión con una especie de jueguito muy básico de check-in. Y para eso les voy a pedir que, si pueden, se conecten con esta encuesta que les voy a compartir, básicamente para saber cuánto sabemos de las emociones. Un poco vamos a empezar a chequear. Así que les voy a dar el link, porfa. Los que puedan meterse, vamos a usar un Juclac, que es una aplicación de encuestas. También está el QR ahí. Y el código de esta encuesta es emoción. ¿Ok? Ponemos, hola Pau, ponemos juclap.com, ponemos emoción y vamos a entrar a la encuesta. La pregunta es muy simple. Allá tengo gente en línea. Bien, gracias a todos los que están por ahí. Quien pueda prender la cámara y me acompaña mejor, quien sabe que soy facilitadora y me cuesta mucho no ver a las personas cuando facilito, y más en temas tan complejos como las emociones. Quienes tengan ganas, por favor, no dejen de encender sus cámaras. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es AMAE? ¿Alguien sabe lo que es AMAE? Si alguien sabe lo que es AMAE, ponga por favor, vote por favor ahí en el chat, en esta misma encuesta. ¿Qué es AMAE? Avísenme si funciona bien la encuesta. ¿Qué es AMAE? Vamos a darles un minuto. Por ahora nadie respondió nada. Pueden responder también, no sé. Si no sé, no tengo idea. ¿Qué sé yo qué es? Está en japonés además. Quiero darles una pista. Ahí les di una pista para que vean a ver si realmente le sacan jugo a esto. ¿Anda el Juclap? ¿Anda bien? Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Qué es l'appel du vide? ¿Qué es l'appel du vide? ¿Alguien sabe lo que es l'appel du vide? Por favor, vayan escribiendo ahí si saben. Es una breve encuesta sobre conocimientos sobre emociones. Me imagino que tienen clarísimo lo que es l'appel du vide. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es awunk? ¿Qué es awunk? Hay gente que se ríe ahí que veo. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando esta chica? No tengo idea qué es. Ni idea. No sé, no sé. Uy, se despertó. Eso se llama despertar el interés. ¿Se dan cuenta? Porque les acabo de tirar 3 palabras que no conocemos. Y la última. ¿Qué es Linux? Y nada que ver con un sistema, ¿eh? No es Linux. No es que escribir mal Linux. ¿Qué es Linux? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ver ahí las encuestas. Evidentemente creo que salí invicta, creo que les gané a todos, creo que estoy 4-0. Nadie sabía qué son estas 4 palabras. Bueno, les voy a contar qué son estas 4 palabras, para los que no conocen. Vamos a empezar por ahí. Y links es una palabra que describe una emoción, aunque ustedes no lo puedan creer. Y otras cosas que ahora vamos a ver. Pero vamos a empezar por el principio, ¿ok? Vamos a empezar por la primera de todas las que acabo de decir. Vamos a empezar con amae. Amae describe una emoción, aunque ustedes no lo puedan creer. Y la emoción que describe Amae es literalmente esa emoción de comportarse como un niño mimado. ¿Vieron cuando uno va a la casa de una abuela, si alguien tiene la suerte de tener una abuela viva, y se arropa en sus brazos, en ese abrazo, y siente que vuelve otra vez a ser un niño? La sensación agradable de protección que teníamos cuando éramos chicos, eso significa Amae.
Es el nombre que describe esa emoción sociocultural que en la cultura japonesa está muy presente, y que es esto de abandonarse en los brazos, en el recuerdo de la sensación de ser un niño o niña. ¿Les ha pasado alguna vez esto, que levante la mano, que ha sentido esto de volví otra vez a sentirme como arropada, ese olor a la tostada de mi abuela, por ejemplo? Yo cuando siento un pan tostado, siento a Mae. Percibo otra vez ese recuerdo de esa casa llena de olor a pan tostado, ¿no? ¿Qué es le pelle du vide? Le pelle du vide es una emoción que seguramente alguno de ustedes ha experimentado. ¿Vieron cuando uno está en alguna cornisa y siente ganas de tirarse para abajo? ¿Les ha pasado alguna vez de sentir esa emoción de, no porque uno sea suicida, ¿no? Pero la emoción de querer lanzarse al vacío, de querer, o cuando uno ve una encantada y quiere tirarse o un trampolín muy alto, una trampolina muy alta hacia la piscina? Bueno, Le Pen du Vide representa esa sensación. Hay alguien que está desmuteado, Juan, si pueden mutear. Esa sensación, esa fuerza difícil de explicar que nos incita a querer tirarnos al vacío. ¿Alguien ha sentido esto alguna vez? Yo de chiquita en los trampolines grandes de las piscinas era como una cosa de me quiero tirar, ¿cierto? Y por otro lado me muero de miedo. Bueno, eso se llama Le Pen du Vide. Tengo otra. Ambuk. Esa la siento mucho porque la gente que me conoce sabe que el 90% de mi familia vive muy lejos de mí. De hecho, vive en Israel en este momento, un día muy clave. Y Ambuk es una forma, una emoción que se descubrió en Papúa Nueva Guinea, que es la sensación del nido vacío. Laura también tiene a alguien que se va lejos. Cuando una persona que quiere mucho se va y la casa queda vacía y uno dice, este vacío, bueno, ese vacío, esa sensación específica que utilizamos para contarnos cuando una persona se va lo que sentimos, eso se llama Abuk. Y tiene un nombre totalmente cierto y es una forma de describir. ¿Cómo describimos nuestra casa cuando alguien que queremos mucho se va? Porque no es vacío mezclado con melancolía, mezclado con alegría, mezclado con el olor de la persona que se fue, que todavía está, la ropa que todavía está para lavar. Eso tiene un nombre específico y no se puede describir con ninguna emoción que nosotros conocemos. ¿Es cierto o no es cierto, Lauri? Anbuk. Y la última es Illich. Y esta persona, esta emoción describe esa sensación de querer romper algo frágil. ¿Nunca les pasó de tener una copa en la mano y decir, ¿y si la tiro y se cae, qué? ¿No? Esa cosa de querer destruir algo, pero no en términos destructivos, sino eso de que algo frágil, querer romperlo, ¿no? Querer de repente ver cómo se astilla, cómo se quiebra. Bueno, eso tiene un nombre, esa sensación que surge del deseo de crear caos, se llama la forma Illings. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué esta introducción? Porque son muchas las emociones que no conocemos o que no sabemos ni siquiera cómo se llaman. Quizás estamos muy refugiados en esto, en intensamente, ¿no? Y acá tengo las emociones que intensamente tienen en este momento dentro de mí. La conexión me está fallando, el video no va a cargar, ¿no? Growth Mindset, por favor, datos, no impresiones, dice la que está toda asquerosa. Y si calculo mal el tiempo y me quedo sin tiempo para hablar de todo, me da mucho miedo. La sala está llena de amigos, somos casi 30, estoy lista. Oh, ¿por qué la gente no prende la cámara? Si saben que odio que la gente no prenda la cámara. Todo eso está en este momento dentro de mí y además esta ansiedad, que no la vamos a spoilear porque es parte de Intensamente 2 y la vamos a dejar entrar si Juan después de esto me vuelve a invitar a la próxima conferencia sobre emociones. Pero bueno, lo importante es entender que es un tema del que sabemos muy poco, pero que hoy vamos a saber un poquito más al terminar y se van a llevar, si nos da el tiempo, un montón de consejos para generar una cultura emocional en las empresas. La pregunta es cómo te sentís hoy, si pueden chatear, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo describirían la sensación o la emoción con la que vienen hoy a esta sesión? Si quieren pueden poner en el chat, así los voy leyendo. ¿Cómo te sentís hoy? Sería la pregunta, o cómo te sientes hoy para quienes no son argentinos. Voy a ir leyéndolos a medida que vayan escribiendo. Escríbanme ahí una emoción con la que vengan, muy interesada. Ok, muy interesada no es una emoción, Andrea, es algo más racional. Curioso, ahí podría ser un poquito más emocional. Allá. Hola, Tito, ¿cómo estás? Tito es de Santa Cruz de la Sierra. ¿Estás en Santa Cruz o en La Paz? Después me contás. La Paz, bueno, querida, sí. En La Paz, Gracias. cierto. Expectante, ese no sé mucho de emoción. No, es que André casi nadie, ¿no? Y la verdad es que feliz, perfecto, ahí va, tenemos ahí que está feliz, emocionada, alegre, feliz, alegre. Bueno, qué lindo que entremos con este clima a la sesión. Voy a contaros un poquito de la teoría.
Y les aseguro que se van a sorprender, porque si se llama esto la Big Data, es porque las emociones son una Big Data, claramente. Empezamos por el principio. 1972, el señor Ackman publicó un primer paper. El paper se refiere a las 6 emociones principales. En 1990 se termina este listado donde está la tristeza, la ira, la felicidad, el miedo, la sorpresa, el desprecio y el asco, que cuando uno ve intensamente está basado básicamente en el marco tradicional de Ackman. Así que ahí vamos con el primero. Pero más adelante en la historia empezamos a encontrar otras. Y como yo soy química, me encanta esta descripción, esta tabla periódica de emociones, donde vemos acá algunas otras emociones que quizás no están como las básicas. Empezamos a ver el embeleso, el interés, la gratitud, la cordialidad, derivados del amor, derivados de la conmoción, derivados del frenesí, de la felicidad. ¿Es felicidad, es encanto, es dicha, es frenesí, es gozo, es sobresalto? Bueno, realmente son emociones distintas. Así vamos empezando un poquito a ponerle matices. Si ustedes ven acá algo que describa mejor cómo están ahora, pónganlo en el chat. Dije feliz, pero en realidad lo que siento es perplejidad. Bueno, pongamos perplejidad, a ver si eso nos ayuda un poco a ubicar esa emoción. Más adelante en el tiempo, en el 1980, nace esta flor que es muy conocida. Quizás muchos de ustedes no saben de qué se trata, los que trabajamos desde el marco de la psicología las tenemos como súper digeridas, por eso traigo como el ABC del recorrido conceptual más mainstream que tenemos respecto de emociones. Y en este caso Robert Plutchkin en el 80 hizo y fue el autor de la teoría psicoevolucionista de las emociones, y él hizo este gráfico que es archiconocido, que se llama la rueda de las emociones. De hecho, las escuelas de coaching se basan mucho en esta rueda. Y en su clasificación él postula ya 8 emociones básicas. Ya eran 6, después fueron 7, ahora son 8, para darnos un piso emocional donde entra la alegría, tristeza, miedo, ira, confianza, asco, sorpresa, anticipación, digamos, y él trabaja en este marco. Pero hay más, porque esto es de los 80, ¿no? Cuando hablamos de agilidad y hablamos de que el manifiesto del 2001 ya es un poquito viejo, imagínense con las neurociencias qué pasa con el marco de complejidad de las emociones, ¿no? Hay mucho más que esto, por suerte. Y nace el libro de las emociones humanas de Tiffany Watts Smith, que es la primera autora importante, mujer, que habla sobre emociones, de donde salen estas 4 emociones que les mostré inicialmente, de un libro hermoso que yo les súper recomiendo, donde encuentra 156 términos. Eso es un trabajo etnográfico y antropológico para buscar en diferentes culturas esas emociones que no sabemos cómo llamarlas. El nido vacío, ¿no? Que eran las emociones. Entonces, lo que ella hace es recurrir a otros idiomas, a otras palabras, para intentar encontrar esas palabras que quizás en nuestras culturas, en la cultura anglosajona en particular, nos faltan para describir o no encontrábamos para describir. Y de alguna forma ella empieza a encontrar en este libro un por qué nos es tan difícil hablar de las emociones, porque ni siquiera sabemos muchas veces cómo nombrarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hablar sobre aquello que no puedo nombrar, ¿no? Yo les recomiendo mucho este texto, que es un texto interesante, es lindo, y además nos da la posibilidad de ver la diversidad antropológica que hay detrás de cómo las culturas se abren a experimentar las emociones. Digamos al más lindo y al más nuevo, y por eso los convoco, que es del 2017. Gracias Dios por la inteligencia artificial y por la data, porque gracias a esto, Cowie y Keltner hicieron una investigación en Berkeley donde pudieron mapear y representar las emociones de forma computarizada, y ellos recopilaron 300.000 respuestas emocionales que podemos llegar a experimentar. Esta investigación además arrojó no solamente las 8 que ya existían, sino 27 emociones básicas que las personas podemos expresar ante diferentes cosas. Te las voy a compartir para que las puedan ver rápidamente. Todo esto está incluido en el mapa, pero como esto cognitivamente y emocionalmente no nos conecta, viene la cara de Pau diciendo, ¿qué es esto? Lo que hicieron fue algo muy lindo que les voy a compartir. Y les voy a compartir la versión censurada y ahora les voy a explicar por qué. No porque yo quiera censurar la información, sino porque lo que muestra esto es muy fuerte, básicamente. Y es un mapa emocional donde nosotros vemos acá las emociones y podemos ubicarnos en el mapa y ver qué pasa cuando una emoción tiene, por ejemplo,
un 73% de disgusto, un 27% de horror y un 9% de confusión. Y estos videos nos estimulan a ver qué sentimos cuando vemos esto para poder empezar a entender qué es lo que realmente sentimos cuando vemos una imagen. Miren esta imagen. Bueno, esta imagen que tiene que ver con la nostalgia, esta imagen que tiene que ver con, en este caso tiene algo de apreciación estética, de calma, de admiración, de interés. Miren por este lado, acá tenemos diferentes videos que de alguna forma lo que hacen es mostrarnos qué sentimos cuando vemos estas imágenes, ¿no? Y poder encontrar y entender que este video, por ejemplo, nos puede generar, no sé, un 23% de sorpresa, adoración, confusión, excitación, deseo sexual en un 8%, digo, que tiene diferentes consecuencias. Si ustedes ven acá en este eje, que está anunciada la emoción y de acuerdo a cuán cerca o lejos esté de la emoción, vamos a ver videos que nos ayuden a representar cómo podemos de alguna forma decodificar esto que nos pasa cuando vemos este video. Miren lo que son. ¿No son increíbles? Bueno, ¿por qué digo la versión censurada? Porque en todo lo que es atracción sexual o deseo sexual hay videos básicamente pornográficos, porque tiene que ver un poco con mostrar, venga, acá están blureados por si los quieren ver con los equipos. Y también en horror hay muchas imágenes relacionadas con la muerte explícita, con asesinatos, con terrorismo. Entonces, yo con los equipos suelo trabajar en la versión censurada, que está blureada, pero en lo personal, yo trabajo mucho con la versión que no está censurada para mí, para practicar, para poder decodificar qué emoción me despierta los videos. Así que yo les voy a pasar las dos versiones, pero miren esta cantidad de imágenes para poder trabajar con un equipo y poder nombrar qué sentimos cuando vemos ciertas cuestiones, cuando queremos ejercitar de alguna forma nuestra capacidad de expresión emocional. ¿Cómo lo ven? ¿No es maravilloso? Es increíble. Bueno, esto es totalmente inédito, creo que nunca se mostró en ninguna conferencia de Jai Alliance, así que al infinito más allá hay que usarlo. Después les voy a mostrar los links para poder meterse. Pero bueno, más allá de esto, y un poco de acuerdo a la conferencia, lo que yo les quiero contar es justamente la posibilidad de que podamos entender que hoy, gracias a la data, gracias al análisis que podemos tener, empezamos a ver realmente todos los matices estadísticos, dimensionales, para poder entender la gran cantidad de información que nos proveen las emociones y qué tan subutilizadas están en las organizaciones esta información. No se habla de las emociones y nos refugiamos de las 6 emociones básicas y pensamos que tenemos clarísimo ya cómo podemos hablar con la gente de las emociones. Y mi idea de esta conferencia es poner esto en cuestionamiento y desafiarnos a ir por más, a ir más lejos, ¿no? Bueno, acá tenemos un poquito parte de estos informes que son el back del gráfico que acaban ustedes de ver. Es una información estadística muy, muy robusta, así que después les puedo pasar a los que tengan ganas el informe y también, obviamente, el mapa para explorar y para divertirse un rato jugando con nuestros colaboradores. Bueno, esta conferencia está dedicada a Sigal. Sigal fue una psicóloga, una científica israelí que vivió en Estados Unidos mucho tiempo. Ella falleció el año pasado y ella es la autora y en gran parte su trabajo quedó lamentablemente en el camino. Esperemos que muchos nos veamos inspirados por su trabajo. Justamente ella fue y es la especialista en cultura emocional. Es una persona muy reconocida en el ámbito académico y en el ámbito mundial como la referente absoluta de este tema. Y la traigo y un poco cuando pensé en la conferencia, cuando Juan me invitó, había sido poquito tiempo de su fallecimiento y también quise honrar su memoria con esta presentación. Ella dice en su texto, en una de sus investigaciones, durante mucho tiempo las emociones fueron vistas como un ruido, una molestia, algo que había que sacar. De hecho, cuando uno se desbordaba emocionalmente, tu jefe te decía, anda, lavate la cara y volvé, ¿no? No había una adopción, había que ignorar esas emociones. Pero una cosa que nosotros ya sabemos después de tantos años de investigación, después de 25 años de investigación, es que las emociones no son un ruido, sino que son un dato. Y ese dato no solamente nos dice cómo la persona siente, sino también es un predictor de comportamiento y de pensamiento por parte de la gente. Por eso es tan importante incluir en nuestros propios trabajos como líderes, como gestión humana, como agile coaches, entender que este dato que son las emociones es predictivo de comportamientos y es predictivo de futuros pensamientos por parte del equipo, ¿no? Entonces no es un dato menor. Hay una empresa muy, muy interesante que ella pone un ejemplo que se llama Ubiquity, donde ella dice que la gente al terminar de trabajar, tiene que poner, en vez de poner la tarjeta para fichar que se está yendo,
tiene que poner con qué emoción se fue del trabajo ese día, ¿no? Y todos los días ellos van relevando cómo se va la persona de la oficina, no cómo entra, sino cómo sale, ¿no? Y esto que podría ser un truquillo de recursos humanos o algo medio blef, medio plástico, en realidad no es así, no es un concurso de emojis, no es un ejercicio de recursos humanos, sino que ellos usan esa data para entender justamente cómo hacer para generar un espacio de pertenencia que entusiasme y que dé bienestar a la gente con la que trabajan. Cada día que la gente se va mal de trabajo es algo que genera en el equipo directivo una toma de decisiones importante respecto de analizar qué pasó ese día y cómo mejorar a partir de eso que pasó el día siguiente. Imagínense esto, ¿no? Que nosotros podamos empezar a tener sistemáticamente aplicaciones que nos pregunten cómo nos sentimos, que nos puedan detectar qué días nos sentimos mejor para hacer que ese día sean los días que trabajemos sobre ciertas cuestiones. ¿Qué pasaría si utilizamos cosas como, por ejemplo, el Nico Nico específicamente para preguntarnos cómo nos sentimos frente a un proyecto, cómo nos sentimos cada día? Imagínense que esto sea un tema de conversación a diario en las organizaciones. Realmente podríamos tener empresas totalmente diferentes. Bueno, la idea es básicamente hoy que se lleven algunas cosas y que entendamos que la mayoría de las organizaciones hoy no están ni ahí con estos temas. No les importan básicamente gestionar cómo las personas se sienten o cómo pensamos que deberían sentirse, y no se dan cuenta que justamente encontrar las emociones correctas crean la cultura adecuada correcta. Cuando hablamos de la transformación cultural o la transformación ágil, hablamos de un montón de set de emociones que pueden ser habilitadoras o que pueden ser obstaculizadoras justamente de esto, ¿no? Ahora, lo que Sigal nos trae, que es súper interesante, es justamente que incluso con quienes trabajamos en transformación cultural, que nos dedicamos a esto, yo por ejemplo me dedico a esto específicamente, le ponemos mucho foco a la cultura racional, a la cultura organizacional racional, a los valores, a las normas, a los artefactos, a los supuestos compartidos. La cultura cognitiva o racional, de alguna forma lo que nos ayuda a pensar es cómo las personas piensan y cómo se comportan y cómo deberían comportarse. Vemos comportamientos deseados, indeseados, rituales, seguridad psicológica, toma de decisiones, manejo de reuniones. Piensen en el Canvas de cultura que hoy muchos manejamos. Tiene un montonazo, creo que el 90% de aspectos que marca este Canvas tienen una orientación cognitiva racional. Y creo que lo que ella cuestiona y lo que venimos a cuestionar en esta conferencia es que hay otra cultura que hay que gestionar, que hay que visibilizar y que hay que pensar, que es la cultura emocional, ¿no? Que son los valores afectivos compartidos, que son las normas afectivas compartidas, que son los artefactos y supuestos que nos van a ayudar a posicionar las emociones y que tienen que ser quienes rijan y quienes expresen qué emociones queremos que prosperen y qué emociones queremos que no prosperen en el puesto de trabajo. Y creo que esto es algo que se diseña como se diseña otros artefactos culturales, sin embargo, no hay mucho foco puesto en esto. La cultura emocional y cognitiva se expresan de formas totalmente distintas. La cultura cognitiva se transmite por lo general verbalmente, hay ploteos, hay tazas, fondos de pantalla, escritos, suele estar escrita, planificada en el mejor de los casos, obviamente, porque hay empresas que ni siquiera lo tienen escrito, pero quienes se dedican a esto planifican, plotean, hacen tazas, hacen camisetas, la declaran explícitamente o no, y de alguna forma es valorada tanto que se dice que la cultura se come la estrategia del desayuno. Miren la importancia que le damos. La cultura emocional es totalmente downstream. Por lo general no se escribe y se transmite en señales verbales, no verbales, por lo general no verbales, en expresiones corporales, en expresiones faciales, por lo general circula en el radio pasillo y rara vez se gestiona de forma deliberada. Por lo tanto, es importante entender que acá tenemos un punto de dolor importante y tenemos una gran oportunidad también para quienes trabajamos en cultura y para quienes lideramos equipos, básicamente, para no irnos tan arriba. Yo en el día a día de mi equipo puedo gestionar una cultura emocional. Yo, si soy parte de un board de una organización, puedo traer este tema a la mesa y podemos discutir sobre esto. Básicamente las emociones se asocian muy directamente y sistemáticamente, las positivas con un mejor rendimiento, con la satisfacción de los colaboradores, con el compromiso, con la creatividad, con la toma de decisiones, con la calidad del servicio, y las negativas con el bajo rendimiento, con la rotación de personal, con el ausentismo, con el agotamiento, queja, reactividad. Esto no es del sentido común, sino de los estudios. Hay mucha robustez que vinculan estos comportamientos al set emocional que ese colaborador o ese equipo tiene en ese momento. Piensen ustedes que nosotros nos damos cuenta muy fácilmente de esto cuando esto no funciona bien.
Por ejemplo, piensen en un ámbito hospitalario donde uno esperaría que el set emocional de una enfermera sea la compasión y lo que percibimos es la insensibilidad. Imagínense en un café, de esos que sirven café de autor y que tienen que estar muy alegres, cuando vemos que la persona que nos atiende está con una cara larguísima, ¿no? O piensen ustedes cuando vamos en un colectivo o en una micro, donde tendríamos que tener una emoción vinculada con el cuidado, hasta con el miedo a accidentarnos, y vemos al chofer imprudente manejando el celular, ¿no? Uno puede darse cuenta rápidamente cuando las emociones que estamos de alguna forma observando en quienes se comportan no se condicen con las expectativas que tenemos como clientes o como partícipes de esa cultura. ¿Me siguen? Y esto es algo que es muy fácil de ver cuando está de una forma no seteado, no hay un fit cultural. Entonces, dicho todo esto, lo que yo quiero que dejemos de hacer es justificar que las personas no podamos distinguir las emociones que gestionamos en los equipos. Digo, que no tengamos ese training, que no tengamos esa visibilidad, que no tengamos eso mapeado en nuestro liderazgo, en nuestra cultura, no justifica que nosotros no seamos capaces de hacerlo, porque como seres humanos, salvo que tengamos realmente alguna patología muy, muy complicada, tenemos la capacidad de distinguir de forma fiable hasta 135 emociones en la gente que nos rodea. O sea, no hay que ser un psicólogo o un experto para comprometerse con esta identificación. Entonces, está bueno empezar a pensar que es un buen punto de partida. Todos podemos hacer el ejercicio de conectarnos con estos temas y todos tenemos la capacidad como seres humanos de tener este grado de conexión. Simplemente está bueno reconocer que los líderes están muy preocupados de influir en cómo piensan las personas, en cómo se comportan, pero están muy poco orientados a comprender justamente cómo manejar sus emociones, cómo ver las emociones, cómo se expresan en su puesto de trabajo y considerarlo de forma relevante como parte de sus tareas, como parte del core de su trabajo. ¿Qué emociones se manifiestan en sus equipos hoy por hoy? ¿Alguien quiere compartir en el chat? ¿Cuál es la emoción principal que creen que existe hoy en el equipo de trabajo con el que trabajan? Vamos a ver si podemos tener ahí un pequeño stop, así puedo tomar un matecito. ¿Cuál es la emoción principal en tu equipo? Tremendo, buenísimo, hoy me siento animada, gracias. Bueno, vamos bien. ¿Cuál es la emoción principal que ustedes perciben en sus equipos de trabajo o en la comunidad con la que trabajan? ¿Pueden identificar alguna de las 135 emociones? Entusiasmo, conexión. Ahí va. Vayan escribiendo a ver si tenemos ahí un buen set de emociones. Y alegría. Bueno, estamos re bien entonces. Espectacular. Muy bien. Vamos a alegría, dice otra persona. Confianza. Bien. ¿Y en tu organización? Salgamos del equipo. Vamos en general. Vamos a pensar en toda la organización con la que trabajamos. Incluyamos ahí a las áreas de finanzas, áreas comerciales, gerentes generales. Pensemos en el ecosistema general. Esa emoción que sienten en el equipo se traduce a la cultura organizacional, se traduce a todo el resto de los equipos o somos los privilegiados. Incoherencia es una emoción. ¡Qué buena pregunta! Buena. Vamos, Marce. Esta conferencia ya funcionó. Ya funcionó, Marce. Porque la pregunta nos lleva al reino del descubrimiento. Eso no es una emoción. Ya nos lo estamos preguntando. Y sí, claramente sí. Incertidumbre, ya no es la misma emoción. ¿Se dan cuenta? Yo con mi equipo siento confianza, siento hermandad, siento familiaridad, siento alegría. Pero ahora cuando me voy a pensar en la última reunión que tuve con otras áreas, ya me empiezo a sentir apático, incertidumbre, injusticia, miedo o no, o calma, la que sea, ¿ok? Bueno, y esto tiene que ver quizás con muchos estudios, y en particular quiero nombrar el de Don Gibson, que dice que es mucho más fácil para las personas la expresión emocional de las emociones negativas en el trabajo que las positivas. Es 3 veces más simple y más corriente mostrar que estoy enojado en el trabajo a mostrar que estoy alegre. Y esto genera un efecto dominó. Entonces, lo que Sigal plantea es que como nosotros entendemos que existe el fenómeno de contagio emocional y que hay un efecto dominó, en los experimentos cuando probamos qué pasa cuando predisponemos realmente a transmitir emociones positivas,
¿qué pasa en la cascada emocional? Nos damos cuenta que las emociones del grupo pueden impactar directamente en la fuerza y en la valencia de las emociones que tienen otras personas. O sea, yo puedo contagiar con mi emoción, de hecho lo hago y soy consciente de eso, con mi entusiasmo, por ejemplo, entusiasmo a otras personas. Y lo hago sistemáticamente y lo hago conscientemente. Entonces digo, por ejemplo, hoy yo no estoy súper entusiasmada porque estoy en una tensión emocional fortísima porque lo que está pasando en otro país. Sin embargo, estoy haciendo un esfuerzo emocional muy fuerte para seguir contagiándoles a ustedes el entusiasmo por el tema que vengo a traerles, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo de poner las emociones en ese lugar en este momento, aunque no esté 100% conectada con esa emoción. Y es muy importante esto, porque uno dice, let it be, estoy como estoy, y cuando uno tiene responsabilidad sobre equipos, esto también es cuestionable. Entonces, el contagio emocional, tanto positivo como negativo, es un dato importante. Yo puedo diseñar qué emoción quiero generar en mi equipo como líder, como gerente, como recursos humanos, y trasladarlo a la práctica. ¿De qué forma? Básicamente, bueno, en principio lo que se puede generar, algunas ideas, tengo como 10 ideas, espero llegar a las 10. La 10ª es la mejor, si llego. Es generar momentos emocionales en la vida cotidiana, más que sobre declaraciones emocionales, ¿no? Esto de tengamos un día feliz, no va, chicos, eso no genera lo que nosotros queremos generar. Ahora, si yo todos los días, cuando las personas llegan, tengo el hábito de abrazarlas y desearles buen día, bueno, ya estoy generando emocionalmente un momento. Entonces, aunque parezca el sentido común, hay muchos líderes y equipos que no arrancan el día mirándose, que arrancan el día operando, que arrancan el día resolviendo problemas. Entonces, quizás un gesto, un mínimo micromomento del día a día, es simplemente cuando llegamos, darnos un abrazo fuerte y arrancar el día. Eso es lo que por lo menos planteamos acá como micromomento, ¿no? El poder tener espacios realmente emocionales, pequeñísimos, donde podamos sostener las emociones que nosotros queremos ver en nuestros equipos. Otro ejemplo, otra idea que traigo es no ser espejo emocional, sino ser quienes damos feedback. Hay muchas empresas que tienen espejos literalmente o carteles LED. Yo trabajé en una empresa hace muchos años que era un supermercado, básicamente. No sé si alguien trabaja en retail, pero es muy común que hacemos a la gente mirar un espejo, mirarse un espejo y poner, hoy vas a tener un gran día, sonreí, esté lindo, ¿no? Mensajes motivadores. Que están bien, o sea, funcionan muchas veces, pero también funciona mucho más darnos feedback de cómo nos vemos. Hoy te veo que estás con cara de agotado. ¿Qué te pasó? Contame un poquito. ¿Querés que charlemos? Hoy te veo reluciente, te veo que la cara está brillante. ¿Cómo te fue? Contame. Digo, empezar realmente a hacer de alguna forma de las conversaciones emocionales una conversación de feedback y no solamente un reflejo de, ay, te veo mal, ¿no? Como, ponete bien, te veo mal. Bueno, eso es lo que también queremos evitar. Otra práctica o otra idea es pensar en la decoración de los espacios emocionales más que en amueblar espacios emocionales. ¿Y a qué vamos con esto? Que por lo general las cosas que ponemos en las oficinas también pueden sugerir qué esperamos emocionalmente de las personas. Les voy a poner 3 ejemplos. En una empresa donde trabajo, que estaba en una crisis muy fuerte, decidieron poner pañuelitos descartables en todas las reuniones para legitimar que la gente podía llorar en las reuniones, ¿no? Digo, poner es como cuando uno va al psicólogo, no sé quién va al psicólogo, que la psicóloga te pone al lado de tu asiento un coso de pañuelo de papel para decir, bueno, acá se puede llorar, ¿no? En otra empresa donde trabajé, decidieron poner todas las fotos de los empleados cuando eran pequeños, un poco para volver a transmitir el juego y la alegría como una emoción que querían lograr en la empresa. Entonces empezaron a poner por todos lados carteles de las fotos de cuando ellos eran pequeños para volver a recuperar la alegría de jugar como cuando eran pequeños. Y la tercera, que tiene que ver con un lactario, una sala de dar de mamar, en una empresa donde se daba de mamar en el consultorio médico. Emocionalmente, sacarse leche o dar de mamar en un consultorio médico es patologizar el momento de sacarse leche. Lo que se decidió hacer fue crear una sala de lactario que tenga un sillón hermoso, un cuadro de una madre con un niño, música ambiental, y eso de alguna forma transmitía qué emociones queríamos que sientan las mujeres al extraer leche o a darle de mamar a su bebé. Entonces se dan cuenta que de alguna forma decorar es mucho más que amueblar, elegir qué vamos a poner, ¿no? Sí, totalmente, es en serio. Vamos bien con las ideas, díganme si voy muy rápido yo me detengo, pero tengo mucho para compartir. Igual me gustaría que reaccionen, ya que no tienen la cámara prendida, gracias Marce ahí por el corazón. Otra idea es realizar sondeos emocionales.
Y para chequear emociones o chequear cultura emocional, la sugerencia es no preguntar cómo te sentís, sino qué emociones ves en tus compañeros habitualmente, sin dar opciones, sin brifear opciones, porque cuando uno da opciones empezamos ya a encasillar, alegría, ira, ¿no? Que la gente pueda empezar a ganar expresión emocional y también ver cómo nombramos en esta empresa las emociones, porque como Tito decía, apatía puede ser algo para mi empresa y para la empresa donde trabaja María puede ser algo distinto. Entonces, empezar a entender que la forma en que nombramos las cosas también es cultural. Entonces, empezar a preguntarnos esto, ¿no? A estoquear cuáles son las emociones y comprenderlas en clave cultural. No hacer encuestas cerradas, no hacer solamente Nicorico donde tenemos 5 emociones, 6 emociones, sino básicamente preguntar qué emociones ves que afloran en tu equipo, en tus compañeros cuando tenemos un problema, qué emociones ves que afloran en tu equipo cuando logramos algo, digo, y a partir de ahí empezar a lograr diseñar acciones concretas y continuas para lograr potenciar esto y obviamente los líderes tienen que ser referentes y tienen que ser moldeables para esto, ¿no? Otra idea que les traigo, y ustedes que son agilistas, es que hagan retrospectivas emocionales. Que hagan retrospectivas solamente para hablar sobre las emociones, ¿no? ¿Qué emociones tuvimos frente a este proyecto y cómo hacemos para que esas emociones nos acompañen y se potencien? ¿Qué emociones tuvimos sobre este proyecto y cómo hacemos para que sean otras cuando tengamos proyectos similares? Digo, de alguna forma chequear las expresiones y las experiencias del equipo en términos emocionales usando un mecanismo que ya se conoce como la retrospectiva, pero solamente darle foco a las emociones. ¿Qué emociones nos acompañaron cuando tuvimos este problema con este cliente? Cuando hacemos retrospectiva, en vez de meternos en el relato racional, en la narrativa colectiva respecto de lo racional, es meternos en la narrativa colectiva respecto básicamente del set emocional que nos acompañó en ese momento. Tengo más. Y tengo pocos minutos para preguntas, me van a matar. Aprovechar, ahí surgió el miedo. Aprovechar lo que la gente ya siente. Digo, eso un poco tiene que ver con la sustentabilidad y con la economía del esfuerzo, ¿no? Hay algunas emociones que ya existen en las personas y que son esas emociones que nosotros queremos que se prosperen en las organizaciones y estén de forma natural. Bueno, es importante poder de alguna forma, esta emoción que sale de forma regular, legitimarla, mantenerla, darle empujoncitos suaves para que la persona sepa que es por ahí. Entonces, cuando vemos que alguien es muy alegre y realmente entendemos que por ahí viene el set emocional, es empezar de alguna forma a generar y trabajar sobre esas para seguir reforzando. Por ejemplo, si mi equipo está trabajando en hacer slow agile y está trabajando en hacer algunos trabajos que tienen que ver con la reflexión del tiempo, el manejo del tiempo, bueno, empezar a generar propuestas de meditaciones o propuestas de aplicaciones de atención plena, empezar a probar a ver qué nos pasa, experimentar con esas aplicaciones, tener recreos de memes si estamos trabajando en la alegría y poder legitimar que va por ahí, digo, es de alguna forma aprovechar y generar lo que ya está instalado, pero no dejarnos y no relajarnos porque aquel set emocional que nosotros no reforzamos se va a empezar a licuar porque los focos de mejora nos van a tomar también y nos van a ocultar de las buenas prácticas. Otra cosa que me parece importante, y en particular cuando las emociones que descubrimos no son las que queremos en las organizaciones, tiene que ver con la catarsis, ¿no? ¿Qué hacemos cuando están? Y bueno, obviamente una de las ideas tiene que ver con hablar sobre esto, pero no podemos quedarnos simplemente en la catarsis. No queremos que la gente tape las emociones, queremos que la gente las pueda conducir, pero también queremos que las personas entiendan cuál es el compromiso de acción. Entonces, mi sugerencia es que cuando están en equipos o en organizaciones que hay emociones tóxicas, podríamos llamarle, aunque no sea correcto el término, o que no son las que nos llevan a un mejor desempeño, a conectarnos con lo que hacemos. Bueno, la idea es poder dejarla salir, pero también hacernos cargo y tener la responsabilidad de lo que estamos liberando. Que esa libertad de poder hablar sobre lo que sentimos y pensamos que obstruye nuestro comportamiento, nuestro desempeño, nuestros logros, también sea foco de trabajo. Tengo otra. Es un poco polémica, pero yo la quiero decir porque es la que Sigal plantea. Sigal plantea que nosotros podemos diseñar de forma consciente, aunque no sintamos esa emoción, la podemos forzar, la podemos trabajar para lograr ese mimetismo conductual que les conté antes, que es parte del efecto dominó. Entonces, si yo quiero que mi equipo perciba una emoción que sea, por ejemplo, la calma, yo tengo que ejercitar la calma fuertemente, tengo que mostrarme calmada, tengo que contar hasta 10 cuando voy a dar feedback para empezar a contagiar en mi equipo esa emoción que yo quiero ver en ellos. Entonces, es algo que puede ser polémico porque hay algo del fake acá, hay algo que es, bueno, empecemos a sentir esa emoción, empecemos a experimentar esa emoción, aunque sea forzadamente, pero de a poco el equipo va a empezar
y su cerebro básicamente va a empezar a regular esa emoción de forma habitual. Entonces, por eso uno dice, empecemos el día sonriendo, que quizás no tenemos mucho para sonreír, pero sonreamos, obliguémonos a sonreír como una forma de empezar el día de esta forma, ¿no? Y eso, según las investigaciones y del efecto dominó, es altamente efectivo. Nosotros no queremos forzar a la gente a vivir aquello que no siente, pero sí creemos que el ejercicio de poder acompañarnos y de poder diseñar conscientemente este tipo de emociones también pueden ayudar al efecto contagio. Y lo que ella plantea justamente tiene que ver con esta demostración de que las personas tienden a ajustarse a las normas de expresión emocional del equipo. Cuando el equipo es alegre en general, las personas se van sumando. Si el equipo empieza a estar calmado, las personas van de a poco yendo hacia allá. Entonces es importante poder entender, y en particular lo marca la antropología, que la expresión emocional estratégica es una forma de cohesión, es una forma de lograr que las emociones individuales se vayan adhiriendo a los patrones comportamentales de los equipos. Obviamente no quiero ni decir que cuando hablamos de diseñar cultura emocional tenemos que involucrar a todos, ¿no? Y en particular a quienes lideran las organizaciones, que por lo general son los que tienen bastante baja capacidad de expresión emocional, en particular, porque no lo tienen ni ahí mapeado. Entonces es importante empezar a hablar cuando hablamos de cultura, bueno, ¿y cuál es la emoción? Yo estoy trabajando en un proceso de transformación cultural donde la cultura está impresa y está presa de un miedo muy fuerte, producto de una serie de decisiones. Estamos trabajando justamente cómo nos adentramos en el miedo para poder hablar sobre esto y cambiar justamente el set emocional que está vinculado con esto. Recuerden que son 300.000 expresiones emocionales que les mostré antes, por tanto hay muchas opciones. Algunas ideas más. Una de ellas tiene que ver con generar y empezar a preguntarnos, por ejemplo, algunas matrices para equipos más racionales y para poder empezar a hablar sobre emociones. Por ejemplo, frente a momentos de esfuerzo, cómo nos sentimos y cómo nos sentimos frente a momentos de menos esfuerzo. Yo les comparto esta práctica porque la hice con equipos de Haití, donde realmente la percepción era estamos muy lejos de poder entender cómo nos sentimos. Y las preguntas tenían que ver con lo vincular, pero también cómo creemos que las emociones influyen en nuestro trabajo y cómo hacemos justamente para cuidar las emociones que hoy tenemos. Si hoy estamos muy contentos, bueno, ¿cómo hacemos para que eso que sentimos lo podamos seguir cuidando? Bueno, esta es una forma también de atravesar conversiones emocionales, quizás con equipos más racionales, usando matrices y elementos como estos. Recuerden que esta matriz la pueden complementar con el mapa que les mostré al principio, un poco para reírnos y poder empezar a hablar de las emociones desde un lugar un poco más amplio. Otra idea que es de estructuras liberadoras, tengo 2 estructuras liberadoras, y después les paso el LinkedIn para que lo puedan ver. Una se llama o Demonios Pequeños o Tiny Diamonds, que es una estructura, Diamonds, no, son diamantes, Demons, perdón, que es una estructura liberadora que es específica para hablar sobre emociones y sobre los miedos en especial. Es una estructura liberadora que no está en el set de las 33 oficiales, pero muchos las usamos un montón. Y básicamente lo que hacemos es pedir al equipo que pueda escribir un listado de las emociones que siente en ese momento. Las dejamos a un costado de ese listado de emociones y les pedimos que hagan en una hoja una línea, una cruz, y que dibujen 4 símbolos, que son una línea serpenteada, 2 líneas rectas, un triángulo y un rectángulo. Y luego les pedimos que dibujen demonios o que dibujen figuras, no sé, negativas. Y luego de hacer esa parte gráfica, lo que le pedimos a las personas es que conecten ese listado de emociones con esos demonios que pudieron dibujar y hablar de una forma distinta de las emociones. Yo les recomiendo mucho esto, no puedo profundizar en la estructura liberadora en sí misma. Después, cuando se metan en mi LinkedIn, les paso el link para que la puedan leer. Pero es una estructura que ayuda mucho a destrabar conversaciones básicamente sobre lo emocional. Y otra estructura que está buenísima y que tiene que ver justamente con una de las cosas que más se necesitan para generar una cultura emocional, se llama Heard, Seen and Respected, y es una estructura donde lo que justamente visibilizamos es la importancia de que las personas se sientan escuchadas, registradas, observadas y respetadas en las organizaciones, respecto incluso de sus emociones. Hacer Heard, Seen and Respected, que es básicamente hablar sobre alguna situación donde alguien no me escuchó, no me respetó, no me registró, y que haya algún otro que haga escucha empática, nos ayuda un poco a registrar qué emociones surgen cuando en mi empresa, en mi equipo, alguien no me escucha, qué emociones surgen cuando en mi empresa o en mi equipo alguien no me registra, no me observa, o qué pasa cuando en mi empresa alguien directamente no me respeta. Y por último, y esta es la mejor para mí, es una estructura de diseño que la creó In Sung Hin Shin, así se llama, el Instituto de Diseño,
Y él lo que hizo fue hacer una metáfora con el ojo humano. Vieron que el ojo humano es una metáfora interesante de diseño porque con la luz algo le pasa al ojo, la pupila se dilata, los colores se ven distintos. Y lo que él dice es, ¿qué pasa si nosotros empezamos a tratar de entender las emociones como si pensáramos en las partes de un ojo, ¿no? Yo transformé eso en una dinámica que les voy a compartir, que me ayuda mucho que los equipos puedan identificar un set más amplio de emociones. Y lo que empiezo para pensar en diseño emocional es pensar en el nivel de energía que tiene el equipo en ese momento. Y lo que pensamos es un poco en esto, ¿no? Pensando en este set de gráficos, ¿dónde estamos hoy? ¿Estamos como en el de arriba de todo, hiper energizados, hiper expandidos? ¿O estamos como en el de abajo más apagados? ¿Ven que hay como diferentes matices? ¿Se ve bien en la pantalla? Después de la presentación lo van a poder bien. Un poco ahí ubicamos el nivel de energía, ¿no? La cantidad de líneas nos ayudan a entender el nivel de bajo y alto de energía. Piensen ustedes en la alegría y en la excitación, ¿no? Que son emociones que tienen que ver con cosas muy similares, pero que básicamente el nivel de energía es completamente diferente, ¿no? Después de pasar a ubicar el nivel de energía, yo los paso al nivel de ánimo. Y en el nivel de ánimo las personas van a elegir con qué color se reflejan, ¿no? Piensen ustedes que el nivel de ánimo, por lo general, en el status quo, digo el status quo porque es como se entiende, el azul sería tristeza, el rojo sería pasión. Bueno, no siempre esto es así, ¿no? No siempre esto tiene que ver con esto. Entonces, cada equipo tiene una configuración diferente. Incluso si el logo de mi empresa es rojo y yo estoy enojado con la empresa, capaz que para mí el rojo va a ser furia. Y si el logo de mi empresa es celeste y yo estoy recontra embanderado con la empresa, el celeste va a ser optimismo. Digo, es muy relativa la calificación de la colorimetría en el sentido de las emociones. Por eso, que el equipo elija qué colores somos hoy, qué color tenemos hoy. Y después, ¿qué nombre le pondríamos a la emoción en términos de etiquetado? Con toda esa colección de información, la intensidad, el nivel de energía, el ánimo y el etiquetado, lo que hago es que los equipos traten de encontrar una configuración que explique mejor su emoción. Que ya no tenga ni siquiera un nombre, que tenga una forma gráfica, que tenga una forma visual. Incluso les pido que lo dibujen, que dibujen cómo sería ese día anímicamente para pasar del tema de que le pongan un nombre, ¿no? Y es un ejercicio que suele estar súper interesado porque ahí nos da realmente la data de la emoción, ¿no? Las emociones tienen que ver con esta combinación, nivel de energía, estado anímico, y la forma en que las nombramos nos puede dar una forma de representación mucho más fiel para poder hablar realmente de lo que sentimos. Este es mi aporte inédito a esta conferencia, digamos, es para mí lo que a mí me ayuda mucho más en mi consultoría a poder hacerlo. Incluso si queremos ir mucho más lejos, podemos empezar a generar un historial de las emociones, la data emocional del equipo, mostrando cómo nos sentimos a lo largo de este mes. Si cada día lo hacemos, si cada semana lo hacemos, podemos empezar a acumular de estas bolitas cuáles fueron realmente el set de emociones que manejamos para poder gestionarlo de una forma distinta. Y para cerrar y para darle 10 minutos a las preguntas, voy a cerrar con esta frase que es que las emociones viajan de persona a persona como si fueran un virus, básicamente se contagian. Entonces la pregunta que yo me hago es básicamente qué emoción o cuál emoción deberíamos hoy contagiar en nuestros equipos, en las empresas y en este mundo roto en el que vivimos. Muchísimas gracias. Gracias, sí, magistral, magistral. Entonces ahora abramos el espacio para las preguntas. Si alguien se anima a preguntar directamente o prefiere escribir en el chat, adelante, por favor. Cumplí con los 10 minutos, ¿eh? 10 en timing, bien, bien ahí. Espectacular. ¿Alguien pregunta? Gracias. Ahí tenemos a Curi Quieta que dice, aplausos, qué interesante el tema. Gracias. ¿Cuál es el Ahí Paola levantó la mano. que has visto las emociones? Buenísimo. Es interesante porque, y ahí le doy la palabra a Pau después, nos persigue el fantasma de la medición. Estamos todo el tiempo pensando en cómo lo medimos, en cómo lo medimos. Yo creo que tenemos un montón de métricas donde, por lo general, en gestión humana trabajamos en las mediciones relacionadas con el clima, etcétera. Pero creo que hay mediciones que son mucho más justas, como por ejemplo la tasa de rotación de las personas, el ausentismo o incluso el éxito o fracaso en los proyectos. Tengamos en cuenta que un equipo logra aportar valor, está vinculado también con el set emocional que maneja. Entonces, podríamos decir tranquilamente que un equipo que logra un efecto positivo en la suba de la experiencia de un cliente
podría tener que ver con las emociones. Es muy difícil separarlo con un indicador particular. Yo creo que cualquier comportamiento, ya sea positivo o negativo en la organización, está vinculado con las emociones. Es muy transversal y es subyacente. El tema es reconocer esto, ¿no? Dale, Pau, perdón. Hola, Bella. Primero, felicitaciones, me encantó tu presentación. Trae tú muchos truquitos que son novedosos. La pregunta es, este tema ya lo hemos hablado, yo siempre digo que las emociones están como de la puerta para afuera y cuando tú entras en una organización como que fuéramos robots y no sintiéramos. Entonces, de tu experiencia, ¿cómo has ido poniendo estos temas, sobre todo en la alta dirección? Desde mi prejuicio, ¿no es cierto? Generalmente baby boomer, macho alfa, que no puede sentir y que tampoco se le ha permitido culturalmente conectar con ese mundo más emocional. Entonces, como, si desde ahí nos podéis contar cómo te ha ido para meter esos temas justamente ahí, porque a veces los mandos medio incluso es más fácil y hay mayor apertura. Bueno, vos ya me conocés, yo creo profundamente en las personas. Y creo que las conversaciones, y creo que la paciencia, y creo que la convicción, y creo que la data nos ayuda. Por ejemplo, mostrar esto que yo mostré, este mapa de acción de emociones que les mostré al principio, a mí me sirvió mucho para convencer a una organización que estoy trabajando en este momento de que el gran problema de cultura no era el proceso de evaluación de desempeño, sino que era que la instalación de emociones era la equivocada, digo. Entonces, cuando uno empieza a hablar, el mostrar objetividad a veces ayuda a estos perfiles que son un poquito más desconfiados a poder trabajar sobre esto. Y creo que mi consejo es tenernos paciencia, ¿no? Porque como humanidad estamos muy anestesiados. No tiene que ver solamente con la generación, sino que tiene que ver con las cosas que durante años nos dijimos a nosotros mismos, esto de las emociones afuera, las personas no tienen que sentir, tienen que creer, tienen que trabajar. Digo, hay, incluso en cultura organizacional, nosotros tenemos re poca atención a todo lo que es el set emocional. Entonces, me parece que hay que tener paciencia, que hay que caminar la conversación a todo nivel. Creo que hay que visibilizar y dar feedback emocional en los boards, donde hay muchas emociones que circulan y muchas que se reprimen. Entonces, yo trato de observarlas todo el tiempo. Y mi consejo es tener el radar muy encendido, porque cuando aparecen, uno puede decir, bueno, en este momento no estamos pudiendo avanzar porque esta persona está de esta forma, ¿no? ¿Por qué no hablamos sobre esto? Entonces, me parece que estar como nosotros muy conectados nos ayuda mucho a poder avanzar, ¿no? ¿Cómo se puede hacer entender alta gerencia? Bueno, ya hablamos sobre esto. Yo creo que hay que sacarnos los prejuicios, digo, tayloriano, baby boomer, digo, estamos todos anestesiados con esto. Digo, todos estamos todo el tiempo pensando, ¿la muestro o no lo muestro? Digo, es algo que realmente nos tenemos que interpelar a reflexionar profundamente como un gran pendiente organizacional, ¿no? Es importante desarrollar estos temas en acciones para que se entiendan los impactos negativos que generan enlazándose a la pérdida de productividad. Pienso, sí, totalmente. Es muy importante, otro truco, Pau, es en las entrevistas de egreso, hablar sobre emociones con quienes se van. Por lo general, las entrevistas de egreso, para los que no saben, es las entrevistas que hacemos con la gente que se va a las organizaciones, nosotros podemos preguntar sobre emociones en ese momento y suelen salir cosas muy interesantes. O sea que en cualquier proceso donde interactuamos con los colaboradores tiene que estar viva esta pregunta, ¿no? Que es, ¿qué emociones ves en tu equipo, qué emociones ves en tu organización y cuáles te ayudan a trabajar mejor y cuáles te obstruyen en tu desempeño, ¿no? Pito. ¿Qué tal? Sí, igual un saludo ahí a Juan, Landa de Tiempo. Yo, bueno, alguna vez sí he profundizado en la rueda de emociones de Robert Plutchik, porque obviamente limitamos nuestra analfabetismo emocional a cómo estás, bien, mal, triste, contento, y no profundizamos en la profundidad realmente cómo me siento hoy, ¿no? Curioso, extasiado, hastiado, qué sé yo. Entonces me ha servido para identificar cómo me sentía yo en determinados momentos, o sea, realmente ir al meollo del asunto, ¿no? Y la consulta que te quería hacer es, ¿cómo utilizas tú este tema de los videos que mencionaste, ¿no? De Phil Shavers y estos 135? ¿Cómo utilizas tú para identificar las emociones? Claro, primero en uno mismo, porque no necesariamente en los demás, sino en uno mismo. Bueno, yo lo uso, no solamente yo, lo uso con mis hijos, lo uso con mis clientes, digo, es una herramienta de vuelta que nos ayuda quizás a no encontrar la palabra, sino la expresión que hay detrás de esa palabra, ¿no? Porque de vuelta las palabras, decir yo estoy hastiado, bueno, hay un doble clic, hay que hacerle clic con el mouse para entender realmente qué es lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo hago con los equipos es primero recorrer el mapa y mostrarles un poco las 133 que están como ahí dispersas, y después empezar a mostrar videos y preguntarnos, bueno, ¿qué sentimos frente a ese video? No voy a volver a ponerlo para los que llegaron tarde, pero digo,
si nosotros nos preguntamos, como una especie como de check-in incluso, ¿no? Cómo nos sentimos y empezamos a ver toda la complejidad. Voy a poner alguna relacionada con ansiedad, por ejemplo, ¿no? Miren esta. ¿Qué sentimos frente a este video? Miren lo que es este video. Este video es increíble. ¿No? ¿Qué sentimos? Ahí tenemos una palabra, porque ya sabemos que esto tiene el nombre tiene una emoción. Mira, Laura hace no, y yo digo, sí, me encantaría estar ahí en este momento. ¿Qué sentimos, no? Está vinculado con la el ansiedad, estómago. está vinculado con el miedo, está vinculado con la adrenalina, está vinculado con la diversión. Bueno, empezar un poco a mostrar estos videos y empezar de alguna forma a identificar cómo nosotros nombramos. Miren este video para los que son asquientes. Miren esto. ¡Ay, este está buenísimo! Bueno, alguien se dio vuelta. No lo puedo ver esto. Los que están con cámara apagada seguramente no pueden hacer, pero miren esto. Son videos que realmente nos ayudan a empezar a hablar sobre las emociones, ¿no? Sí, hay cosas muy asquerosas, perdón. Cuanto más cerca estamos de la emoción, más fuerte es la emoción. Entonces, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, el miedo. Tenemos videos más vinculados con el miedo. Si llegan a ver los videos que no están prohibidos, van a ver que realmente son mucho más fuertes. Y lo que estamos acá tiene que ver más con el alivio. Entonces, empezamos a buscar también quizás imágenes con el equipo de cómo nos sentimos nosotros, cómo podemos visualizar en el equipo el alivio. Cómo nos sentimos cuando estamos respirando profundo y ganando energía y sabemos que nos has hecho una culebra o una víbora por detrás. Miren lo que es este video. Entonces nos sirve para representar situaciones donde nosotros podamos sentir algo parecido y podemos empezar a pensar, bueno, ¿y cómo hacemos para que esta emoción nos habilite a poder tomar decisiones? ¿Cómo hacemos para que esta emoción esté presente y la podamos reconocer? Entonces, digo, creo que ese es el trabajo que es más valioso de todo esto, que es empezar como a ubicar quizás a los estados emocionales más predominantes del equipo, aquellas cosas que nosotros queremos empezar a visibilizar, nombrar qué sentimos y alinear un poco las emociones que sentimos frente a los videos y preguntarnos cómo hacemos para que esto nos entregue información para que en nuestro día a día podamos hacer mejor las cosas, ¿no? Y no son todos los videos feos, algunos son hermosos, como ese que les acabo de mostrar. Miren ese video. ¿No? Digo, hay videos de todo tipo y la idea de este trabajo tiene que ver un poco con ese reconocimiento, ¿no? Hablar de las emociones más allá de los nombres, mostrar las imágenes como un estímulo para la conversación y luego poder entender en el día a día cómo logramos abrazar las emociones que nosotros queremos porque sabemos que nos llevan a un lugar distinto y cuáles son aquellas que tenemos que empezar a observar porque realmente son bloqueantes o obturadoras de nuestro desempeño como equipo y de nuestro bienestar, porque en definitiva el set emocional que las culturas tienen deben proveernos también, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida y darnos bienestar, ¿no? Y también me parece, digo, trayendo un poco lo que vos dijiste del 7 de octubre, ¿no? Digo, hubo un momento en que empezaban a pasarse un montón de videos terribles que no solo generaban, ¿no? Con toda la guerra de Medio Oriente, no solo te generaban, digamos, había como un montón a mí me pasaba de que tenía tristeza, desesperación, bronca, impotencia, digo, había como un montón de cosas y me parece que está bueno también poder empezar a ubicar con otros, ¿no? Porque la sensación mía en ese momento era, necesito juntarme e ir a tal lugar para estar en comunidad, porque no puedo, o sea, ¿qué hago yo? No puedo hacer nada desde mí, más allá que empezar a, ¿no? Más allá de la identificación en esa situación, digo, empezar a buscar la colaboración del otro, el abrazo del otro, empezar a conversar. Me parece que también esto está bueno como disparador para eso. Sí, la cultura emocional es colectiva, entonces no es individual. Y el efecto dominó de tener colectivamente los valores y los valores emocionales en particular que queremos promover, también generan adhesión y efecto de contagio y es aliviante. Saber que uno está donde quiere trabajar, haciendo lo que uno desea hacer, pero también en una empresa, una organización donde emocionalmente yo me siento que hago fit, ¿no? Siento que esta pertenencia tiene sentido más allá de lo conductual y de lo cognitivo, ¿no? Es una dimensión que está oculta y que hay que empezar a develar. Digo, empezar porque de vuelta es un camino que está para mí. Dentro de 10 años la Agile Alliance va a tener muchas de estas conferencias. Hoy creo que es la primera. No sé, corregime, Juan. Entonces yo creo que es empezar un camino, ¿no? Es empezar un camino. Gracias, Sin. Y ya estamos sobre la hora, como dicen en la tele, ¿no? El tiempo es nuestro peor enemigo. Y la verdad que sí, me encantaría que sigamos con esta conversación, pero Sin, por favor, la despedida contigo. Gracias. Les dejé ahí los links para los videitos.
Les dejé ahí el mapa de emociones, el prohibido, el censurado y el no censurado. Tengan cuidado con el censurado, de verdad, tiene imágenes muy fuertes. Les dejé el link para mi libro, para quienes quieran leer Design Thinking en acción, que es mi libro, y les dejé mi canal de Instagram y LinkedIn. Me pueden preguntar o pedir lo que necesiten en esta conferencia, pronto les mandaré el material. Gracias, Juan, por el espacio, gracias a todos por estar acá, gracias a mis 3 amigos que están con la cámara prendida acompañándome, y gracias a los que no, pero estuvieron ahí presentes y enganchados con la conferencia. Fue un honor para mí, muchísimas gracias.